Entonces, en este caso que muchos dieron por terminado hace algunos días, el caso de Lambifer Centeno, vemos que incluso recientemente han aparecido personajes muy interesantes, los cuales lógicamente ameritan que integremos al Master Análisis, como por ejemplo este. Hola, hola. Oye, Dallas, estás cañón. Para empezar, te colgaste tarde al tema. Dos, que mencionas que toda tu bibliografía es Wikipedia, Iván. Wikipedia. Sí, o sea, absurdo. Alguien que hace una investigación en Wikipedia, por favor. O sea, está para de verdad. Entonces, pues sí tenemos que aparecen personajes bien interesantes, que son como perritos sin dueños, que se arrastran buscando una palmadita de aprobación de Lambifer Centeno. Pero antes de considerar este personaje, y sobre todo otra de las cosas que ha sido tendencia, es que muchos hacen referencia a cómo una Lambifer Centeno se repega, ¿no? Pero bueno, a ver, antes de abordar el tema de este nuevo personaje que aparece, hay cosas muy importantes, ¿saben? Hemos mencionado desde hace mucho tiempo atrás, y entre ellas lo que tiene que ver con el lenguaje corporal, que en ocasiones sí, cuando hemos mencionado que analizamos, por ejemplo, el video de una Lambifer Centeno hablando acerca de cómo su perrito dejó de respirar y que, acorde a lo que ella diría, es totalmente contradictorio el mensaje, ya que no coincide lo que está diciendo con lo que su cuerpo está reflejando, según lo que ella misma dice. Y toda esa clase de payasadas. Sin embargo, ¿saben? Es eso del lenguaje corporal, del análisis que tiene que ver con que si a una persona se le baja un ojo para un lado mientras está hablando o no, o que si de repente desvía la mirada, sería muy complicado que pudieras asegurar que X persona hace eso porque en ese momento está mintiendo o porque está pensando en lo que te va a inventar. O sea, sería algo ridículo, ¿saben? Porque para empezar necesitarías tener todo el ángulo de visión, poder hacer esas afirmaciones. Ya que, por ejemplo, puede haber una persona que se esté grabando y que precisamente lo que haga es voltear a ver la pantalla del teléfono celular. Y aunque lo tenga el teléfono celular enfrente, que por algunos segundos voltea a ver la pantalla para checar si se está enfocando bien o si no se está enfocando bien. Y después vuelva a ver la cámara. O incluso que si está en una conferencia de prensa y está dando así un mensaje a los medios de comunicación que están ahí presentes, bueno, pues que simplemente haya desviado la mirada en ese momento hacia otra cámara diferente a la que estaba viendo en la primera toma. O incluso, por ejemplo, hay muchas personas que si están diciendo algo, necesitan que los estén viendo, necesitan que las otras personas los estén viendo y que no estén haciendo otras cosas. ¿Por qué? Porque si no se distraen. El clásico caso, ¿no? De la maestra de primaria o de secundaria o incluso hasta de universidad, que puede ser que necesita que todos estén sentados viéndola. ¿Por qué? Porque si empieza a caminar alguien para salir al baño, pues ya se distrajo. O si tiene la puerta abierta y simplemente en la parte de afuera están pasando personas, pues ella ya se distrajo. Y pueden decir, aquí se dan cuenta que aquí puedes notar que, por ejemplo, cuando habla acerca de la conquista mexicana, sí, de cómo México conquistó el guacamole, por poner un ejemplo, ¿no? Y que en ese momento hace un gesto. Por ejemplo, si asumiéramos que efectivamente el gesto que hace es de molestia, es de desagrado, sí, pero que fuera porque alguien en una parte del salón se levantó, empezó a caminar y ya la distrajo, cosa que a ella le molesta. Así también, que de repente por el mismo movimiento, esta persona que está dando su mensaje a los medios de comunicación simplemente voltea a ver otra cámara, o simplemente se distraiga por las personas que están caminando, o porque una persona en específico le llamó la atención. Por eso es que hemos comentado que sería algo ridículo. Además de que, por ejemplo, en muchas ocasiones tenemos que las personas que llegan a usar esa clase de cosas son personas que dicen, no, es que simplemente por ver cómo o el gesto que hizo uno de mis hijos, sé perfectamente para dónde va la cosa porque lo conozco muy bien. Y por ejemplo, esa persona puede tener dos hijos, ¿no? Y los dos pudieron haber hecho el mismo gesto exactamente igual. Y que incluso la mamá de ellos dos le dé una interpretación diferente a cada uno. Y que diga, sí, efectivamente, hizo ese gesto de molestia porque le dije enfrente de sus compañeros que no le iba a dar permiso de asistir a tal lugar porque se había portado mal o había desobedecido, ¿no? Pero que en el caso de el hijo número uno, diga, sí, hizo exactamente el mismo gesto, pero yo sé que únicamente lo hizo porque pues, quiere quedar bien frente a sus amigos. O sea, quiso demostrar como que le valía, ¿no? Y el otro hizo exactamente el mismo gesto, pero él lo hizo exactamente igual, pero él lo hizo porque pues sí le vale. Y puede decir, es más, uno va a enfocarse a seguir las indicaciones que le dé de aquí en adelante. Va a hacer todo lo posible y el otro pues le va a valer. Aunque le diga que no, de todas maneras se va a ir. Ese día se va a escapar. Y estamos hablando del mismo gesto, ¿no? Por poner un ejemplo. Pero ¿en qué se basaría
Doña Pelos para decir qué significa cuando su hijo hace ese gesto, pues en lo que ella considera que conoce de su hijo, no en que sea una generalidad que está interpretando. Y por si fuera poco, pues te das cuenta que muchas de las personas que dicen, no, si es que yo conozco perfectamente a mi hijo, sé, o a mi hija sé perfectamente y por eso es que confío, te das cuenta que pues después son las señoras que están chillando porque les salieron con una sorpresita. Así que pues ahí la cosa se pone más interesante todavía, ¿verdad? Por eso hemos comentado que esto simplemente puede ser tomado como una payasada. Ahora, debido a las cosas que habíamos considerado de una Lambífer Centeno, no recientemente, sino de hace tiempo atrás, de mucho tiempo atrás, de muchos años atrás, en diferentes casos donde ella opinaba que era lo que comentábamos, que el perfil de una Lambífer Centeno era un perfil de esos que te encuentras de vez en cuando así en las noticias que son más escandalosas, más morbosas, cuando dicen, es que mi esposo salió a dar una vuelta en bicicleta y se llevó a los perritos y ya no regresó. Estamos muy desesperados buscándolo. Que después pasan 2, 3, 4 días, una semana y dicen, no, es que sigue sin aparecer. Y ya después te enteras que en las noticias checan y dicen, es que en realidad las cámaras de seguridad no registraron ninguna salida de tu esposo. Y que ya después cuando revisan, pues resulta que la persona que lo había reportado como desaparecido lo tiene así en pedacitos abajo de la cama, ¿no? Y era cuando mencionábamos, ¿a poco en una Lambífer Centeno no tiene todo el perfil como para cumplir con esos requisitos? Y en un día de esos nos enteremos que hizo una barbaridad. Ahora, entonces te das cuenta que, por ejemplo, este otro personaje que ha sido tendencia precisamente en el caso de Lambífer Centeno en los últimos días, pues por lo poco que he podido analizar obviamente acerca de este personaje, sí, o sea, sí puede estar idiota, pero a grado de creerse las babosadas de la grafología. Bueno, si del lenguaje corporal ya dijimos por qué sería algo ridículo, pues ahora imagínate. En el caso de la grafología, pues sería todavía más estúpido el pensar que si ves como un Carlos Slim hace su firma, o cómo hace su letra A, o su letra F, o su letra X, y tú le haces igual, pues ya vas a tener las mismas ganancias, o vas a ser igual de millonario que él. Obviamente sería algo estúpido, ¿verdad? Pero entonces, ¿cómo es que, más allá de ser un personaje que busca desesperadamente la aprobación de una Lambífer Centeno, llamar la atención y todo eso? Bueno, pues es que no creo que este personaje se vaya a conformar únicamente, o no creo que esté haciendo todo esto, no creo que esté pasando por todo este ridículo, nada más para que una Lambífer Centeno, pues medio se la repegue tantito, ¿verdad? Así que, pues no sé, pero checando esto al estilo de un Grandmaster, creo que aquí puede surgir una historia muy interesante. ¿A qué me refiero? En las historias que hemos analizado acerca, por ejemplo, de un químico que es conocido como el químico desvividor de Iztacalco, que te das cuenta que tenía motivos de ir tras una persona en específico. En este caso, es más que obvio que este personaje, sí, en este momento, pues es la mascota de una Lambífer Centeno. Pero ya quedamos que no es porque realmente le crea, no es porque realmente se trague el cuento de la grafología o el cuento o del lenguaje corporal ni nada por el estilo, y que muy probablemente no se vaya a conformar únicamente con que una Lambífer Centeno se le repegue de vez en cuando tantito, sino que se imaginan una de esas historias que podríamos estar analizando dentro de poco, en donde este personaje pues aproveche ese momento. Pues total, quizás en la mente o en la cabeza de él ya no sería como decir que cometió un abuso, ¿no? ¿Por qué? Porque pues la misma Lambífer Centeno le está dando entrada, y que después nos lleguemos a enterar de que sí, efectivamente, este personaje no lo hizo porque se creyera las babosadas de una Lambífer Centeno, y que no se iba a conformar con que una Lambífer Centeno se le repegara nomás tantito, ¿se imaginan? Y que obviamente pues no es que una Lambífer Centeno no lo haya provocado, sino que lógicamente para no quedar mal, termine denunciando, ¿no? Por una cuestión interesante. ¿A poco no? ¿O qué piensan ustedes? ¿A poco no? Esto tiene todo lo que se requiere para que surja una historia de esas que estemos analizando después. Entonces, ¿qué opinan acerca de esto? Ya saben, dejen sus comentarios, dejen sus me gusta, compartan el video, y como siempre lo he comentado, de mí podrán decir lo que quieran, que siempre tengo el mismo chorro, que tengo trompa de gorila, pero eso sí, mis master análisis siempre los hago con mucho amor para todos ustedes. Entonces, ¿qué creen? Que si vayamos a tener una historia interesante para analizar, ha ocurrido a partir de esto, porque ya vimos, ¿no? Que este personaje pues en su momento se saca la lengua así como si estuviera babeando, nada más estuviera esperando en qué momento puede disfrutarse a una Lambífer Centeno. ¿Qué opinan? ¿A poco no estaría interesante? Ya saben, dejen sus comentarios y sobre todo sus manos en oración.